Mi madre usó mi dinero para hacerle una fiesta a mi hermana adorada, y me dijo que yo no era tan importante para usar ese dinero, pero cuando la denuncié, mi padre me golpeó en la cara. Desde hace varios años, en mi casa se sentía la diferencia. No era algo que se dijera abiertamente ni se escribiera en ningún papel, pero se respiraba. Era evidente en las palabras que mi madre usaba con cada una, en la forma en que servía la comida, en quien recibía el primer abrazo al llegar del trabajo o quien era la protagonista en cada foto familiar enmarcada en la pared del comedor. Mi hermana menor, a quien desde siempre apodaron la especial, había sido tratada como si el mundo le debiera algo simplemente por existir, mientras yo, la hija mayor, la responsable, la que trabajaba desde los 16 y se quedaba sin salir los fines de semana para ayudar en la casa, fui convertida, poco a poco, en algo parecido a una herramienta útil. Como si mi única función fuera sostener a todos para que brillaran sin que yo jamás lo hiciera. Al principio no me dolía. Supongo que me convencí de que algún día lo iban a ver, que se darían cuenta de todo lo que hacía por ellos y me lo agradecerían. Pero ese día nunca llegó. Al contrario, cada vez se volvían más ciegos, más desconsiderados, más abusivos. Hace poco cumplí 24 años, y aunque aún vivo en casa de mis padres en Nueva Jersey porque sinceramente no me da para pagar un lugar propio con los alquileres por las nubes. Hace más de un año decidí que quería cambiar mi vida. Empecé a juntar dinero para estudiar enfermería. Durante el día trabajo como auxiliar en un hospital pequeño y por las noches hago entregas con mi carro los fines de semana o después del turno. He dejado de comprarme ropa. He comido fideos con atún durante semanas y me he levantado con dolor de espalda casi todos los días. Todo para no tocar ni un solo dólar de mis ahorros. Para mí, ese fondo representaba mi libertad, mi futuro, mi escape. Y me enorgullecía cada vez que abría la aplicación del banco y veía cómo la cuenta crecía, aunque fuera despacio. Tenía casi $10,000 ahorrados y ya estaba planeando pagar la inscripción, los primeros materiales y, si alcanzaba, buscar un pequeño estudio compartido para mudarme al menos a mitad de año. Era lo que me daba fuerzas cuando sentía que ya no podía más. Pero todo eso se vino abajo un viernes por la noche. Yo salí del trabajo agotada, después de un turno donde estuve ayudando con pacientes que habían llegado por una intoxicación masiva en un centro comunitario. Mi uniforme estaba manchado, mis pies me ardían, y lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha caliente y tirarme en la cama a dormir. Pero cuando entré, me encontré con algo que no esperaba: luces, globos dorados, música a todo volumen y varias personas que no reconocía en mi sala. Por un momento pensé que había llegado a la casa equivocada. En medio de todo, vi a mi madre dirigiendo a un grupo de decoradores mientras mi hermana bajaba las escaleras como si estuviera en un desfile, usando un vestido que a simple vista costaba más que todo lo que yo tenía puesto. Al principio nadie me dijo nada, simplemente me miraron como si fuera un estorbo que acababa de arruinar la escenografía. Yo me acerqué a mi madre y le pregunté qué estaba pasando, y con la mayor naturalidad del mundo me dijo que estaban celebrando a mi hermana porque había decidido aplicar a varias universidades importantes. Que era un día especial y había que reconocer su potencial. No sabía si reírme o llorar. Me fui directo a mi cuarto y abrí mi bolso para buscar la tarjeta con la que había vinculado mi cuenta de ahorros, la misma que tenía guardada con una pinza en la billetera, y ahí me di cuenta de que faltaba. Me temblaban las manos. Entré a la aplicación del banco desde mi celular y lo que vi me dejó helada: una transferencia de más de $9,000 había salido de mi cuenta esa misma mañana. La transacción estaba hecha hacia una cuenta que reconocí de inmediato porque ya la había visto antes en unos estados de cuenta de mi madre. Corrí de nuevo hacia la sala y le mostré el teléfono, le pregunté si había sido ella. Y en lugar de negarlo o siquiera mostrar remordimiento, se cruzó de brazos y dijo con total frialdad que sí. Que lo había hecho porque era dinero familiar y que yo no tenía derecho a usarlo en una tontería como estudiar enfermería cuando tu hermana puede llegar mucho más lejos que tú. Luego remató con algo que todavía me arde: dijo que yo no era tan importante como para decidir el destino de ese dinero. Ese momento fue como si alguien me partiera por dentro. Sentí que me temblaban las piernas, que algo se quebraba, no solo por la traición del dinero, sino porque ya no podía negar lo que había tratado de justificar toda mi vida:
nunca fui importante para ellos. No les importaban mis planes, ni mis sacrificios, ni mi futuro. Solo era la que trabajaba, la que obedecía, la que nunca se quejaba. Pero ese día me quejé. Y no solo eso, le dije a mi madre que había cometido un robo, que no tenía ningún derecho a usar mi dinero, que pensaba denunciarla. Ella se rió como si fuera una broma. Dijo que nadie en su sano juicio denunciaría a su propia madre. Pero lo hice. Tomé mi teléfono frente a todos y marqué al 911. Y fue ahí cuando mi padre apareció. Llegaba del taller, cansado, con la camisa sucia y el ceño fruncido. No entendía bien qué pasaba y preguntó qué estaba haciendo. Mi madre, fingiendo que ella era la víctima, gritó que estaba llamando a la policía para arruinar la fiesta y que la estaba acusando de robarle. Mi hermana comenzó a llorar como si yo le hubiera destrozado el cumpleaños, cuando en realidad ni siquiera era su cumpleaños, era solo una excusa más para convertirla en el centro de todo. Mi padre no me dio tiempo ni de explicarle. Me arrancó el teléfono de la mano y sin pensarlo 2 veces, me dio un golpe en la cara que me hizo caer al suelo. Nadie lo detuvo. Nadie dijo nada. Me levanté con la cara ardiendo, con la boca llena de sangre y la mirada perdida entre los globos que flotaban en el techo. Marqué de nuevo desde el celular, esta vez temblando, y repetí con la voz rota que necesitaba ayuda. Cuando llegó la policía, yo ya había agarrado mi bolso, un suéter y me había encerrado en el baño esperando que nadie más se atreviera a tocarme. Fue mi amiga quien me recogió esa noche. Ella me prestó un sofá, una cobija y un poco de calma. Yo solo podía pensar en lo que había pasado, en cómo, después de todo lo que había hecho por esa familia, lo único que recibí fue desprecio, humillación y un puñetazo. Pero en el fondo, algo me dijo que esta vez no iba a dejarlo pasar. No iba a callarme. Esta vez, ellos iban a saber quién era yo cuando decidía pelear. Y esta vez no iba a perder. Actualización 1. 3 días después de lo ocurrido, todavía me dolía la mandíbula cuando masticaba y el labio inferior seguía inflamado. Partido justo en la esquina como una herida que se abría cada vez que intentaba pronunciar más de 3 palabras seguidas. Me había tomado 2 turnos libres en el hospital por recomendación de la médica de urgencias que me atendió esa noche, no solo por las lesiones físicas, sino porque había quedado en estado de shock. No podía dormir, no podía dejar de pensar en lo rápido que todo se había desmoronado. Esa casa que había sido mi hogar, aunque con grietas emocionales profundas, se volvió de la noche a la mañana un sitio hostil, violento, y que yo ya no podía pisar sin correr peligro. Desde entonces me estaba quedando en el pequeño apartamento de mi mejor amiga, quien apenas podía darme espacio entre su escritorio, la bicicleta estática que usaba como perchero, y el sofá cama donde dormía apretada, con la maleta como almohada improvisada. Al día siguiente de la agresión me presenté en la estación de policía del condado con los papeles de la orden de protección temporal que me otorgaron después de la intervención policial. El oficial que me atendió fue directo, sin rodeos ni rodeos innecesarios, me preguntó si quería formalizar cargos penales por agresión y también por robo. Ya que había mencionado en la llamada que mi madre había sustraído mi dinero sin autorización. Le dije que sí, que quería seguir adelante con todo, que ya no me importaba si eso hacía que me tacharan de mala hija, de traidora o de exagerada. Le conté lo que pasó desde el inicio, cómo había trabajado durante más de 1 año para reunir el dinero, cómo descubrí la transacción, cómo mi madre se burló en mi cara y justificó el robo. Cómo mi padre me golpeó sin pensarlo 2 veces mientras los invitados miraban como si aquello fuera parte del show. El oficial me tomó la declaración, pidió las capturas de pantalla de las transferencias. Revisó los movimientos desde mi app bancaria y me indicó que eso calificaba como hurto mayor porque el monto excedía los $5,000. La fiscal asignada al caso, una mujer joven con rostro sereno pero voz firme, me explicó que los cargos se dividirían en 2 procesos separados, uno por violencia doméstica y otro por hurto. El primero recaía sobre mi padre, el segundo sobre mi madre. Me explicó también que no había forma de saber cuánto tiempo iba a tardar el proceso, que ellos podían apelar, negarlo todo, buscar acuerdos, pero que mientras tanto, la orden de alejamiento seguiría vigente y no podían ni acercarse ni comunicarse conmigo directamente.
Yo asentí, aunque por dentro tenía un nudo en el estómago. En ningún momento imaginé que mi vida se volvería una sucesión de términos legales, códigos penales, comparecencias y llamadas con abogados. Siempre fui la que evitaba conflictos, la que prefería callar y aguantar. Pero esta vez era distinto. Había algo dentro de mí, como una rabia helada, contenida, que ya no quería esconderse ni fingir que todo estaba bien. Ese mismo fin de semana, mientras yo seguía en el sofá de mi amiga con bolsas de hielo en la cara y el celular lleno de notificaciones que evitaba abrir, mi padre fue detenido y pasó la noche en la cárcel del condado. Salió a la mañana siguiente después de que un tío materno pagara la fianza. Pero no sin antes firmar una notificación judicial donde le advertían que no podía pisar el hospital donde yo trabajaba ni acercarse al edificio donde estaba temporalmente alojada. Las reacciones en la familia no se hicieron esperar. Me llegaron mensajes de una tía diciéndome que las cosas de casa se arreglan en casa, que llamar a la policía había sido una decisión desagradecida que iba a dividir a toda la familia. Otro primo me escribió por Instagram diciéndome que yo siempre fui la dramática, que ahora tenía a mis padres con abogados y que iba a ganar con eso. Tomé captura de cada mensaje, lo guardé todo, incluso los audios donde mi madre intentaba dejarme indirectas a través de su cuenta de Facebook antes de que se la cerraran temporalmente por denuncia de acoso. Mientras todo eso sucedía, el hospital donde trabajo se comportó de forma muy distinta a mi familia. Mis superiores, al enterarse de lo ocurrido, me ofrecieron ayuda inmediata. Me dieron acceso gratuito al servicio de salud mental del centro, me dieron permiso flexible para turnos y me recordaron que tenía derecho a ausentarme por causas personales justificadas. La psicóloga que me asignaron fue empática desde el primer momento. Me escuchó llorar, desahogarme, balbucear cosas que nunca había dicho en voz alta, como el miedo que me daba ser vista como la desleal por decir basta. O el peso de haber sido la hija que siempre cargó con todo sin exigir nada a cambio. Ella me miró con calma y me dijo que no estaba sola, que ahora mi prioridad debía ser establecer un plan de seguridad, pero también un plan de reparación. No solo física, sino emocional. En ese momento no lo sabía, pero esas palabras me marcaron. Porque mientras mi madre seguía justificando el robo y mi padre caminaba libre creyendo que un puñetazo podía quedar impune, dentro de mí comenzaba a surgir otra idea. No bastaba con las denuncias. No bastaba con la orden judicial. Esa familia necesitaba algo más para entender que no podían arrastrarme toda la vida como si yo fuera un recurso explotable. Y yo necesitaba algo más que justicia, necesitaba paz, pero también necesitaba verlos responder ante todo lo que me hicieron. No por venganza inmediata, sino porque cada vez que me miraba en el espejo y veía el moretón en mi rostro, recordaba con más claridad que ya no era la hija sumisa. Y que esta vez no pensaba retroceder. Actualización 2. 2 semanas después de la denuncia, lo que empezó como una reacción de defensa se convirtió en una avalancha que nadie en mi familia estaba preparado para enfrentar. Yo tampoco, para ser honesta, pero había algo liberador en ver cómo finalmente los actos de mis padres, que durante años fueron protegidos por el silencio, el miedo o la costumbre, empezaban a salir a la luz con nombre y apellido. Para entonces, mi labio ya había sanado casi por completo y el moretón en mi rostro había pasado de morado a amarillo. Pero por dentro seguía sintiendo ese temblor en las manos cuando escuchaba una voz parecida a la de mi madre o cuando el teléfono sonaba con número desconocido. Seguía durmiendo en el sofá, seguía bañándome con el tiempo contado para no incomodar a mi amiga, y seguía cargando esa mezcla entre cansancio, indignación y una calma que se parecía demasiado a la rabia contenida. La primera señal de que esto iba más allá del golpe y del robo llegó cuando una excompañera del hospital, que ahora trabaja en la oficina de un abogado laboral, leyó por casualidad mi historia en un hilo que alguien anónimo compartió en Reddit usando fragmentos de lo que yo había contado. Ella me mandó un mensaje privado, me dijo que mi caso tenía elementos más graves de los que imaginaba y me ofreció hablar con su jefe, un abogado especializado en disputas familiares y fraude financiero. Acepté. No tenía nada que perder. El lunes siguiente, después de mi turno en el hospital, me reuní con él en una cafetería cerca de la Ruta 22.
Le llevé mis documentos, mis capturas de pantalla, las copias de la denuncia y también una carpeta donde tenía mi declaración de impuestos de los últimos 2 años, por si acaso. Lo que él encontró allí fue lo que encendió la mecha de algo mucho más grande. Resulta que mis padres, sin que yo lo supiera, habían estado usando mi número de seguro social para hacer declaraciones conjuntas desde que cumplí los 18. En teoría, yo figuraba como dependiente en sus planillas, lo cual era ilegal desde el momento en que empecé a generar ingresos propios. Pero no solo eso, al parecer, también habían cobrado 2 reembolsos de impuestos a mi nombre, ambos sin mi autorización, vinculados a una cuenta bancaria que nunca reconocí. Cuando el abogado lo vio, levantó la mirada y me dijo algo que jamás olvidaré: esto ya no es solo un problema familiar. Esto es fraude federal. En ese momento no supe si sentirme aliviada o más traicionada de lo que ya estaba. Me pidió que no tomara ninguna decisión apresurada y que lo dejara armar el caso con calma, pero que sí debía notificar al IRS de inmediato para evitar que siguieran usando mi información. La llamada al IRS fue otro golpe emocional. Me preguntaron si tenía idea de cómo habían accedido a mis datos, si yo había firmado algo en blanco, si alguien más vivía conmigo. No sabía qué responder. Les dije la verdad: crecí en esa casa, mis padres guardaban mis documentos, y como siempre fui la hija responsable, nunca me imaginé que harían algo así. Me asignaron un caso de protección de identidad, bloquearon futuras declaraciones a mi nombre y me enviaron por correo un kit para levantar una queja formal por robo de identidad. Esa misma semana, el abogado envió una carta certificada a mis padres notificándoles que iniciaríamos una investigación civil en paralelo a la denuncia penal. También solicitó a la Corte una revisión urgente del historial bancario y fiscal de ambos, citando los movimientos sospechosos. Era la primera vez que alguien les hablaba en su mismo lenguaje, ya no era yo gritándoles desde el dolor, era la ley empujando la puerta que por años ellos creyeron que nadie iba a tocar. En medio de todo eso, mi hermana decidió hacer lo suyo. No me sorprendió, porque siempre ha tenido un talento natural para victimizarse. Subió un video a sus redes llorando, diciendo que su gran fiesta había sido arruinada por mi egoísmo, que todo era una confusión, que ahora su beca estaba en peligro porque su familia estaba siendo perseguida injustamente. Lo que no esperaba era la reacción del público. Exalumnos del colegio, incluso algunos vecinos, le comentaron con dureza. Le recordaron los años en que se burlaba de mí por no tener ropa de marca, por no salir, por trabajar en doble turno mientras ella vivía colgada de mi madre. Le preguntaron si también iba a llorar cuando su madre tuviera que responder por haberle robado a su propia hija. En lugar de defenderla, la gente empezó a compartir el hilo original, a hablar de cómo en muchas familias existía la hija invisible que cargaba con todo y nunca recibía nada. Yo no participé en ese linchamiento, no por protegerla, sino porque no quería convertirme en eso. Ya no. Por esos días también hablé con la psicóloga del hospital, quien me dijo que, aunque estaba dando pasos importantes para romper el ciclo, tenía que empezar a pensar también en mí, no solo en la pelea legal. Me sugirió que escribiera una carta que no iba a enviar, donde le hablara a mis padres desde el dolor, no desde la rabia. La escribí, con el estómago revuelto y la voz quebrada. Les dije que durante años me culpé por no ser suficiente, por no ser la que llenaba sus expectativas, por no tener ese brillo que ellos veían en mi hermana. Les recordé las veces en que les pedí apoyo para pagar el community college y me dijeron que no había dinero, mientras pagaban tutorías privadas para ella. Les hablé de la noche en que me sangró la nariz de tanto trabajar sin dormir, mientras ellos estaban de vacaciones en Carolina del Norte. No lloré mientras la escribía, pero cuando terminé, sentí algo parecido al luto. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin despertarme a la mitad de la noche. No porque todo estuviera bien, sino porque al fin entendí que lo que me hicieron no era culpa mía. Y que lo que venía después ya no era una reacción, era una decisión. A partir de ese momento, decidí que no iba a descansar hasta que cada mentira, cada fraude y cada abuso fuera devuelto con el peso de la justicia. Si ellos alguna vez pensaron que yo era la hija débil, estaban a punto de descubrir lo mucho que una hija olvidada puede lograr cuando se cansa de callar. Actualización 3.
3 meses después de aquella noche que fracturó todo lo que alguna vez llamé familia, la situación escaló de una manera que ni siquiera yo, con toda mi determinación de llevar esto hasta el final, había anticipado por completo. En ese lapso, pasé de ser una hija desamparada a convertirme en una figura incómoda dentro del vecindario, no por lo que hice mal, sino por lo que me atreví a exponer. Empecé a notar miradas en la fila del supermercado, susurros cuando entraba al hospital con el uniforme puesto, e incluso hubo una tarde en que la señora del tercer piso, una amiga de años de mi madre, fingió no reconocerme cuando me la encontré saliendo del correo. Pero también comencé a recibir correos anónimos de personas que me agradecían por hablar, por ponerle nombre a algo que ellos también habían vivido en carne propia pero nunca se atrevieron a denunciar. Me di cuenta de que estaba caminando sobre una cuerda floja emocional, pero no estaba sola. Para ese momento, mi abogado ya había solicitado formalmente el inicio del proceso civil por restitución de fondos. Nos presentaron una fecha de audiencia y tuve que enfrentarme a la idea de ver a mis padres en un tribunal. Durante días enteros estuve ensayando cómo no temblar, cómo no quebrarme cuando los tuviera enfrente, cómo mirar a la cara a los dos adultos que me criaron y que ahora sostenían, sin remordimiento alguno, que lo que me hicieron no era un crimen sino una decisión familiar malinterpretada. La audiencia fue programada para un martes por la mañana. Me presenté con una carpeta repleta de pruebas, estados de cuenta, capturas de pantalla de la aplicación bancaria, registros de mis ingresos mensuales, correos donde me confirmaban el ahorro programado desde el hospital. Y hasta un calendario con anotaciones donde había escrito, mes tras mes, los montos que transfería al fondo que con tanto esfuerzo había construido. Recuerdo que cuando entré en la sala, mi madre ya estaba sentada al lado de su abogado, vistiendo un conjunto azul marino demasiado elegante para ser una simple casualidad. Su expresión era rígida, como si creyera que solo con vestirse bien podía lavar todo lo que había hecho. Mi padre, en cambio, no levantó la vista. Se sentó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y el mismo gesto de desprecio que conocía de toda la vida. El juez, un hombre mayor que parecía haber visto de todo en su carrera, escuchó con atención cada parte. Mi abogado expuso los hechos con claridad, sin adornos ni exageraciones, explicó cómo, sin mi consentimiento, se transfirieron más de $9,000 de mi cuenta a una que pertenecía a mi madre. Como ese dinero fue utilizado para financiar un evento ajeno a mis intereses, como incluso después de confrontarlos, mi padre me agredió físicamente. Y cómo todo eso había sido documentado y respaldado con pruebas oficiales. La defensa de mi madre se centró en un argumento que francamente me dio asco, dijeron que yo había donado voluntariamente el dinero en algún momento verbal. Y que ella solo había ejecutado una decisión compartida con base en un entendimiento familiar de que los recursos eran colectivos. La mentira era tan burda que por un segundo pensé que el juez iba a reírse. Pero no lo hizo. Se limitó a revisar los documentos, a escuchar cada parte con detenimiento y a tomar nota. Cuando me pidió que hablara, sentí que el corazón me latía en el cuello. Expliqué todo, sin titubear, cómo me desaparecieron la tarjeta, cómo me enteré de la transferencia, cómo me enfrenté a mi madre y su respuesta fue que yo no era tan importante como para usar ese dinero en mis estudios. Repetí esas palabras con calma, pero con el peso exacto con el que me marcaron. El juez bajó la mirada y asintió en silencio. Al final de la audiencia, la resolución fue clara. Mi madre debía restituir el monto completo con intereses calculados desde la fecha del hurto, además de cubrir los costos legales derivados del proceso. Como no tenía forma de pagar en efectivo, ofrecieron como garantía la camioneta de mi padre, la misma que usaba para su taller, y parte del equipo de trabajo. El juez aceptó con la condición de que el primer pago debía hacerse antes del siguiente mes. Salí de la corte con un cheque posfechado en mano y una mezcla de emociones que no supe procesar en ese momento. Por un lado, tenía una pequeña victoria. No solo se reconocía que lo que me hicieron fue un robo, sino que ahora estaban obligados a devolverme algo. Por otro lado, no podía dejar de pensar en lo triste que era llegar a esto. Nadie debería pelear así con sus padres. Pero tampoco nadie debería tener que callarse y dejarse destrozar por quienes se supone que deben cuidarte.
Esa misma tarde, después de salir del tribunal, fui a la universidad comunitaria donde había iniciado el proceso de inscripción hacía meses y pagué la matrícula completa del programa de enfermería. También firmé el contrato de un pequeño estudio que, aunque viejo y mal iluminado, era mío. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un pedacito de control sobre mi vida. Dormí sola, en un colchón inflable y con cajas por todas partes, pero respiré con libertad. No había gritos, ni desprecio, ni recordatorios constantes de que yo no valía lo suficiente. Solo yo, mis decisiones, y el silencio de un hogar en construcción. Esa noche me prometí que no iba a detenerme. La restitución era solo una parte. Ahora sabía que mi madre había cometido un delito fiscal usando mi identidad, que mis padres no se detendrían hasta seguir manipulando lo que les convenía. Y si el sistema me daba herramientas, entonces yo iba a usarlas todas. Porque lo que ellos no sabían, lo que nunca entendieron, era que la hija que criaron para callar ya no existía. Ahora era una mujer que conocía sus derechos, que estaba armada de pruebas y de verdad, y que estaba más que dispuesta a enfrentar cada uno de sus abusos hasta el final. Actualización 4. 6 meses después de la primera denuncia, ya no era solo una hija buscando justicia. Me había convertido, sin quererlo del todo, en la prueba viviente de lo que pasa cuando alguien se atreve a desafiar la estructura de una familia que siempre funcionó a punta de manipulación, favoritismos y miedo. Para ese punto, ya estaba instalada en mi estudio, dividía mi tiempo entre las clases de enfermería, los turnos de fin de semana en el hospital y las reuniones periódicas con el abogado. No fue fácil. Había días en los que me dolía todo, en los que la soledad pesaba más que la rabia, en los que extrañaba algo tan simple como sentarme en una cocina familiar y oír conversaciones sin sentirme como una intrusa. Pero al mismo tiempo, cada paso legal que dábamos reforzaba esa certeza, no me había equivocado en denunciar. Lo que pasó no fue una pelea doméstica ni un malentendido financiero. Fue abuso, fue robo, y fue violencia. Y ellos lo sabían. En uno de esos encuentros con mi abogado, ya comenzando el otoño, me entregó una carpeta con nuevos documentos que, según él, podían empujar todo el caso a un nivel completamente distinto. El IRS había terminado de revisar el historial fiscal de los últimos 3 años y lo que encontraron no solo confirmaba lo que ya sospechábamos, sino que dejaba en evidencia un patrón sistemático de fraude. No era que mis padres hubieran usado mi número de seguro social una sola vez o por error, como intentaron justificar. Lo habían hecho cada año, aprovechando que vivía con ellos, declarando que me mantenían, incluyendo gastos médicos que no existían, falsificando incluso recibos escolares para deducir impuestos a su favor. Según el reporte, habían cobrado casi $5,000 en devoluciones indebidas solo en los 2 años anteriores. Y ahora, eso se convertía en evidencia oficial de un delito federal. Lo más impactante no fue el número, sino lo que eso representaba. Ellos no solo me habían robado dinero. Me habían robado identidad, historia fiscal, posibilidad de construir crédito en un país donde el crédito define todo. Me habían convertido en una especie de fantasma útil para su propio beneficio. Esa fue la gota que me hizo perder toda duda. Ya no había espacio para reconciliaciones ni explicaciones. Era un caso criminal, y como tal debía ser tratado. El abogado, tras revisar el informe, solicitó inmediatamente una orden de congelamiento de activos vinculados a sus declaraciones fraudulentas. También se envió un reporte a la División de Investigaciones Criminales del IRS, que en estos casos actúa en conjunto con fiscales federales si se comprueba que hubo intención de evadir impuestos o robar fondos del gobierno. La respuesta no tardó en llegar. En menos de 2 semanas. Una notificación oficial fue enviada a la casa de mis padres informando que serían auditados con efecto inmediato y que debían presentar en un plazo no mayor a 30 días todos los soportes de gastos declarados. La misma tarde en que recibieron la carta, el camión de embargo llegó a la dirección donde aún operaba el taller de mi padre. Yo no estuve allí, pero uno de los empleados, que conocía la historia y me había escrito en privado tiempo atrás, me mandó un mensaje describiendo la escena, los agentes revisando papeles, tomando fotos del equipo, haciendo un inventario de herramientas y llevándose la camioneta blanca que durante años fue su orgullo.
Esa camioneta era parte de la garantía que él había ofrecido ante el juez para cumplir con la restitución del dinero robado. Pero ahora, al estar bajo una investigación federal, ya ni siquiera podía disponer libremente de sus propios bienes. Ese mismo día, mi padre me llamó desde un número desconocido. Fue breve, apenas 30 segundos, pero su voz era la misma con la que me gritaba cuando no encontraba las llaves o cuando mi hermana rompía algo y me culpaban a mí. Dijo que yo no sabía lo que estaba haciendo, que era su sangre, que estaba destruyendo a mi familia por una rabieta. Lo escuché en silencio, con la grabadora activada en el otro teléfono, y no respondí. Solo colgué y se lo envié al abogado. Violaba de forma directa la orden de alejamiento vigente. 2 días después, el juez le impuso una multa adicional de $1,000 y extendió la distancia mínima obligatoria. Esta vez, además, se le advirtió que cualquier nuevo contacto, directo o indirecto, sería considerado desacato y podría llevarlo a la cárcel de forma inmediata. Mientras todo eso pasaba, en las redes sociales mi hermana seguía actuando como si nada. Seguía subiendo fotos, esta vez sin menciones directas a mí, pero con frases como algunas personas solo quieren ver a su familia destruida o cuando Dios te bendice, los demonios se enfurecen. Yo no respondía. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que el silencio podía ser más devastador que cualquier réplica. Ella no sabía que mientras publicaba selfies con filtros, el IRS ya tenía acceso completo a los movimientos bancarios de la familia. No sabía que los agentes ya habían cruzado información entre sus redes y los gastos declarados, y que cada compra, cada fiesta, cada fotografía de viajes no justificados se convertiría en una evidencia de que mi madre había mentido en cada hoja de impuestos. Y no porque yo lo deseara, sino porque ellos mismos se encargaron de dejar huellas por todas partes. La psicóloga con la que seguía hablando me preguntó una tarde si estaba satisfecha. No supe qué responderle. No estaba feliz, eso era seguro. Pero tampoco me sentía culpable. Lo que sentía era una mezcla entre justicia y duelo. Era como asistir al entierro de algo que llevaba años podrido pero que yo me había negado a sepultar. Le dije que no me importaba si mi hermana nunca entendía lo que hizo, o si mi madre seguía repitiendo que no fue para tanto. Lo que me importaba era que, por primera vez, estaban enfrentando las consecuencias. No porque yo lo pidiera, sino porque dejaron tantas marcas que el sistema mismo ya no podía ignorarlas. Ella me dijo que eso también era parte del proceso, reconocer que no siempre habrá una disculpa, ni un abrazo, ni un tenías razón, pero que a veces la justicia es suficiente. Y quizás tenía razón. Porque esa noche, cuando llegué a casa, abrí mi bandeja de entrada y vi un correo del banco confirmando que mi cuenta había sido desbloqueada y mis registros estaban limpios. Por primera vez en 2 años, mi nombre estaba limpio en los registros fiscales y financieros. Ya no era solo una víctima. Era una mujer reconstruyéndose, ladrillo por ladrillo, sobre las ruinas que otros me dejaron. Y aunque aún faltaba camino, yo ya sabía que la parte más difícil, quebrarlos con la verdad, estaba en marcha. Actualización 5. 1 año y 2 meses después del primer golpe, de la transferencia no autorizada, de la humillación frente a los invitados y la policía entrando a la casa con los reflectores aún encendidos por la fiesta. Mis padres dejaron de ser mis padres para convertirse en demandados en múltiples procesos judiciales. En ese tiempo, yo no solo reconstruí mi rutina, también fui aprendiendo algo que ninguna clase de enfermería podía enseñarme, cómo desmantelar, pieza por pieza, la imagen pública de una familia que durante años se alimentó del mito de la unidad mientras por dentro se sostenía a punta de silencios forzados y verdades a medias. Las cosas no pasaron de un día para otro. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir gané. Pero sí hubo una sucesión de eventos que, poco a poco, fueron marcando el descenso irreversible de quienes pensaron que siempre podrían hacer y deshacer sin consecuencia alguna. La auditoría del IRS se transformó en una revisión integral que no solo abarcó las declaraciones fiscales de mis padres, sino también los ingresos reportados del taller de mi padre, la facturación de los últimos 5 años y los supuestos préstamos personales que mi madre había declarado como gastos médicos deducibles. Durante meses, los investigadores le solicitaron documentos que no tenían cómo justificar.
La supuesta beca que dijeron haber pagado para mi hermana resultó ser una fiesta con DJ, pastel de lujo y servicio de catering contratado a través de una empresa fantasma. Las compras con tarjetas ligadas a reembolsos tributarios fueron trazadas hasta cuentas personales de mi madre. Y los retiros en efectivo durante las semanas posteriores al robo coincidían con gastos absurdos como extensiones de cabello, paquetes de spa, e incluso una reserva en un resort que nada tenía que ver con educación ni necesidades familiares. Uno de los momentos más simbólicos y personalmente liberadores fue cuando el taller de mi padre, el lugar donde trabajó durante más de 20 años, cerró de forma definitiva. Fue anunciado por un cartel pegado en la puerta de entrada con cinta adhesiva y letras impresas en una hoja blanca que decía simplemente cerrado hasta nuevo aviso por reestructuración fiscal. Pero lo que realmente significaba era que no podían operar más. El IRS había ejecutado una incautación de herramientas y maquinaria como parte del proceso de recuperación de activos. La camioneta, que tanto había defendido como imprescindible para el trabajo, fue subastada públicamente. Y parte del dinero recaudado fue transferido a la cuenta fiduciaria creada para devolverme lo que originalmente me habían robado. Ver ese depósito llegar, incluso si no era completo, fue como recibir una señal concreta de que cada esfuerzo, cada denuncia y cada noche sin dormir estaban comenzando a tener peso real en el mundo material. En paralelo, la prensa local, que rara vez se interesaba por conflictos de este tipo a menos que explotaran públicamente, decidió cubrir el caso. Alguien había filtrado los documentos del proceso civil, y el periódico del condado publicó un artículo titulado Del sueño americano a la estafa familiar, el caso que dividió a una comunidad. En el artículo, sin mencionar nombres completos, se narraba cómo una joven trabajadora del área de salud había denunciado a sus propios padres por robo, agresión y fraude. Y cómo el sistema había confirmado que todo lo que ella expuso era cierto. Aunque algunos criticaron la exposición, la mayoría reaccionó con empatía. Mis compañeros de clase me abrazaron cuando lo leyeron, y hasta la profesora de farmacología, una mujer normalmente fría y reservada, se acercó al final de una clase y me dijo: «Lo que hiciste requiere un coraje que no se enseña aquí. No permitas que nadie te haga sentir mal por eso». Mi madre, por su parte, se volvió una sombra de lo que fue. Pasó de ser la figura central en cada evento familiar a convertirse en una persona evitada incluso por quienes antes la defendían. Algunas tías que antes me acusaban de exagerada comenzaron a guardar silencio. Otras se disculparon, tímidamente, diciendo que no sabían toda la historia. Pero yo no estaba buscando redención familiar. Lo único que quería era que se supiera la verdad y que pagaran por lo que hicieron. Mi hermana, a pesar de todo, seguía tratando de mantener una presencia pulida en redes sociales, pero ya nadie compraba su discurso de víctima. La exposición pública le costó 2 oportunidades de ingreso a universidades que investigaron su historial y encontraron incoherencias en sus documentos y cartas de recomendación. En un correo al que tuve acceso por un contacto en una de las oficinas de admisión, se señalaba que había evidencia de apoyo familiar obtenido mediante actividades de dudosa legalidad. Ella culpó a todos menos a sí misma, como siempre. En lo personal, mi vida se había transformado de una forma que nunca imaginé. Aunque seguía luchando contra los efectos emocionales de todo lo vivido, ya no me sentía frágil. Había aprendido a reconocer las señales del agotamiento, a establecer límites, a decir que no sin sentir culpa. Incluso empecé a ahorrar de nuevo, esta vez con una cuenta blindada, con un seguro de identidad y un banco que me conocía por nombre y rostro. Empecé a pensar en abrir un pequeño consultorio comunitario cuando terminara mis estudios, para atender a personas sin seguro que no podían pagar una consulta básica. Quería devolver, desde mi historia, algo distinto. Algo reparador. La psicóloga me dijo una frase que me quedó grabada: cuando tú sanas, el ciclo se rompe. Y a veces, eso es más valioso que cualquier condena. Yo asentí, aunque dentro de mí seguía existiendo un fragmento que necesitaba cerrar algo más. No por revancha, sino por claridad. Sabía que todavía había un último paso. Algo simbólico, algo que cerrara el círculo. No sabía exactamente qué era, pero lo presentía. No iba a buscarlo desesperadamente, pero cuando llegara, iba a reconocerlo.
Porque en esa lucha, que parecía externa, también se me fue revelando una verdad interna más poderosa, ya no era la hija invisible, ya no era la que se callaba todo. Ahora era la mujer que, sin deberle nada a nadie, había logrado que el peso de la verdad se impusiera, y que quienes vivieron por años de abusos encubiertos, por fin sintieran lo que se siente perder algo que creyeron suyo por derecho divino. Actualización final. 2 años exactos después de aquella noche que marcó el quiebre definitivo entre lo que fui y en lo que me convertí, me encontré nuevamente frente a una puerta que conocía de memoria. La misma casa donde crecí, la que alguna vez compartí con 2 personas que solía llamar mamá y papá, ahora era solo una estructura deteriorada, sin luces encendidas, con las ventanas cubiertas por cortinas viejas y el buzón repleto de publicidad sin recoger. Era una tarde fría de febrero, con el cielo cubierto por una capa gris que parecía calcada del color de la acera. En mis manos llevaba una carpeta, un contrato de compraventa firmado, y una llave. La casa que me vieron abandonar ensangrentada, esa misma donde me gritaron que no era importante, que mi sacrificio valía menos que una fiesta de una noche, ahora era oficialmente mía. No por capricho ni por despecho, sino porque el proceso de embargo, auditoría y subasta ejecutado por el IRS había terminado y la propiedad fue puesta a la venta pública como parte de la liquidación de activos. Lo que mis padres no sabían era que, desde hacía meses, yo había estado preparando silenciosamente todo para ese momento. Con ayuda de mi abogado y gracias al respaldo de mi empleo estable, un crédito aprobado y el apoyo administrativo de un agente inmobiliario que conocía mi historia desde que la leyó en el periódico local, creé una LLC a mi nombre. El nombre no era importante, pero tenía un significado personal oculto, Revive Home Solutions. Lo hice así para evitar cualquier sospecha durante la puja. Sabía que si veían mi nombre real en la lista de postores, se retirarían del proceso o, peor, intentarían interferir legalmente. Pero no tuvieron ni la oportunidad. El día de la subasta, la mayoría de los participantes eran inversores buscando un arreglo rápido y una venta apresurada. Nadie esperaba que una joven con rostro cansado y mirada firme ofreciera $10,000 más del precio base y no parpadeara al firmar los papeles con absoluta certeza. Nadie supo, en ese momento, que yo no compraba ladrillos ni terreno, sino un símbolo. Un cierre. Una forma de retomar lo que una vez me arrancaron con una mezcla de desprecio y violencia. 2 semanas después de la subasta, mis padres recibieron la notificación oficial de desalojo. Según me contó el alguacil que entregó el documento, mi madre gritó que todo era una conspiración, que estaban siendo perseguidos, que yo había manipulado el sistema para arruinarles la vida. Mi padre no dijo una palabra. Apenas tomó su chaqueta, bajó la cabeza y pidió un par de días para sacar lo que quedaba. El alguacil le respondió que tenían exactamente 48 horas. Cuando regresé al lugar, ya no quedaba casi nada. Solo una bolsa de basura rota junto a la puerta, algunos papeles tirados en la entrada, y un espejo con marco dorado que alguna vez estuvo colgado en la sala, abandonado contra la pared, cubierto de polvo. Lo dejé ahí. No tenía ningún interés en conservar recuerdos decorativos de una familia que nunca me vio como suya. La reforma de la casa fue lenta. No porque no tuviera los medios, sino porque necesitaba hacer cada cambio con intención. Pinté las paredes de colores claros, tiré abajo el cuarto donde dormía con mi hermana y lo convertí en una pequeña biblioteca. Transformé el garaje, ese que mi padre defendía como su santuario de herramientas, en un consultorio básico de salud comunitaria. Conseguí permisos municipales, invertí lo necesario, y comencé a ofrecer chequeos gratuitos los sábados por la mañana para personas sin seguro médico. No ganaba dinero con eso, pero ganaba algo mejor, dignidad. Cada vez que un paciente salía agradecido, cada vez que alguien me decía que no recordaba la última vez que alguien lo escuchaba con atención, sentía que estaba cerrando una herida más. No solo las mías, sino las de otros que también habían sido invisibles, ignorados, dejados de lado por familias, por sistemas o por la vida misma. Un día, mientras barría la entrada, mi hermana apareció sin previo aviso. Estaba delgada, desarreglada, con ojeras marcadas y una expresión de derrota que no había visto nunca en ella. Dijo que necesitaba hablar conmigo,
que las cosas se habían salido de control, que mi madre la había echado después de que un novio la dejara embarazada y se fuera sin decir palabra. Me miró directo a los ojos y me dijo que necesitaba ayuda, que no tenía a dónde ir, que sabía que yo tenía un lugar y que siempre había sido la responsable, la sensata, la que lo resolvía todo. Me quedé en silencio un momento. La escuché repetir frases que parecían sacadas de algún guión que mi madre le habría enseñado, que todos cometemos errores, que el pasado ya no importa, que la familia debe mantenerse unida. Cuando terminó, respiré hondo y le respondí, sin levantar la voz, que hay refugios comunitarios con camas disponibles, que el condado tiene programas de asistencia para mujeres embarazadas. Y que si de verdad quería cambiar su vida, tenía opciones. Pero yo no era una de ellas. Cerré la puerta con suavidad. No con rabia. No con rencor. Con la certeza de que ya no debía cargar con responsabilidades que no eran mías. Esa noche, mientras limpiaba los instrumentos del consultorio, recordé la fiesta de hace 2 años. Recordé las luces doradas, el vestido caro, los gritos, el golpe. Y por primera vez no sentí dolor. Sentí alivio. Porque sin quererlo, sin planearlo así, mi madre había financiado, con el dinero que me robó, el mismo lugar donde hoy yo reconstruía mi vida y ofrecía salud a otros. Esa ironía me hizo sonreír. No por burla, sino por justicia. La verdadera venganza no fue verlos perder la camioneta, el taller o la casa. La verdadera venganza fue demostrarme a mí misma que soy más fuerte que lo que intentaron destruir en mí. Que no necesito su aprobación, ni sus disculpas, ni su validación. Que tengo un nombre, una historia, una voz. Y que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarme de nuevo lo que ahora sé que merezco.